Hay un tipo de silencio que no es pacífico. Es un silencio que pesa, que zumba en los oídos cuando apagas el televisor o cuando dejas de scrollear en el celular. Es el silencio de una casa que es demasiado grande para una sola persona, o el de una oficina llena de gente, donde nadie sabe realmente quién sos. Hoy, la palabra más buscada en internet no es una respuesta técnica, es un grito ahogado. Miles de personas le escriben a una inteligencia artificial buscando una charla que no encuentran en su propia mesa. Buscamos cómo dejar de sentirme solo en una pantalla, esperando que el algoritmo nos devuelva la humanidad que perdimos en el camino. Vivimos en una era de conexión total y sin embargo estamos atravesando la epidemia más silenciosa de la historia, la soledad. Nos da pánico llamar por teléfono, nos aterra que nos vean vulnerables y preferimos 1000 likes antes que un abrazo de un ser humano, antes que un abrazo real. Hemos construido muros de cristal, nos vemos pero no nos tocamos, nos seguimos pero no nos acompañamos. Hoy voy a leer 5 correos que me llegaron al mail, 5 historias de personas de verdad, de seres humanos, como vos y como yo, que se sintieron invisibles en algún momento de la vida. Y estas son historias que demuestran que, aunque el mundo intente aislarnos, todavía hay hilos invisibles que nos mantienen unidos. Si estás del otro lado, sintiendo que el vacío es grande, quédate, pon el celular a un lado, servite algo caliente y acompáñame. Hoy, por lo menos durante este rato, el silencio no va a estar solo. Los correos comienzan así. Hola Martín, te escribo para que cuentes mi historia. Vivo en un monoambiente donde las gotas pegando en la ventana son el único ritmo de mi vida. El martes pasado salí del trabajo a las 6 de la tarde. Ya estaba muy cansado. Estaba con la cabeza llena de correos y problemas técnicos. Me di cuenta de que no tenía paraguas y que la tormenta que se venía era de esas que te calan los huesos. Me paré bajo el techo de un kiosco, esperando que pasara, mirando a cientos de personas correr con la cabeza gacha, cada uno en su burbuja de plástico, sin mirar a nadie. Me sentí invisible, como si fuera parte del cemento de la ciudad. Estaba ahí, tiritando un poco, cuando una chica que venía corriendo se detuvo a mi lado. Tenía un paraguas enorme, de esos de colores chillones que no pegaban con el gris del día. Me miró, vio mi camisa empapada y sin decir una palabra me hizo un gesto con la cabeza para que me pusiera debajo. Caminamos 5 cuadras juntos hacia la estación de subte. El silencio bajo ese paraguas no era el silencio de mi casa, era un silencio cálido, casi sólido. Al llegar a la entrada del subte nos detuvimos, le di las gracias, un poco avergonzado. Ella me sonrió y me dijo, no dejes que el agua te gane el día. No supe su nombre, nunca más la vi, pero esa noche cuando llegué a mi monoambiente, la lluvia ya no me sonaba triste, sonaba a refugio. Me di cuenta de que el paraguas de colores puede ser el puente más importante del mundo cuando alguien decide compartir su espacio con un extraño. Hola Martín, te escribo porque hace un tiempo que sigo tu canal y tus historias me dieron el valor para al fin desahogarme. Necesito contar esto, aunque sea de forma anónima, porque nunca se lo dije a nadie. Hace unos años, cuando era más chica, era adolescente, mi familia pasaba por un momento muy difícil. Mis papás discutían todo el tiempo por dinero y la casa se sentía muy fría y fea. Yo intentaba ayudar en lo que podía, pero sentía una presión enorme. Me pasaba las tardes en el parque del barrio, en el mismo banco, leyendo. Ese era mi escape. Un día, una señora mayor,
con un pañuelo floreado en la cabeza y un abrigo que le quedaba muy grande, se sentó a mi lado. No dijo nada al principio, solo me miró con una sonrisa como triste. Y después de un rato me preguntó: ¿todo bien, mi niña? Te veo con los ojos llenos de lluvia. Yo, que nunca hablaba con extraños y que era chica, no sé por qué, pero le conté todo. Le conté todo lo que estaba pasando en mi casa, pero no solo eso, le conté mis miedos, les conté las discusiones, le conté también la culpa que sentía por no poder hacer nada. Ella, la señora mayor, me escuchó sin interrumpir ni un segundo. Cuando terminé, en lugar de darme un sermón o algo por el estilo, me dijo: la tristeza a veces es solo cansancio y el cansancio no es culpa tuya. Se levantó, me dio una palmadita suave en la mano y se fue. Nunca más la volví a ver. Parece una tontería, pero esa frase se me quedó grabada. La tristeza a veces es solo cansancio y el cansancio no es culpa tuya. No era mi culpa sentirme agotada. Fue la primera vez que sentí que alguien me veía de verdad, no solo como la hija preocupada, sino como una persona pequeña y cansada. Hoy mis papás, gracias a Dios, están mucho mejor. Yo me gradué de la facultad, pero a veces cuando me siento abrumada, me acuerdo de esa señora del pañuelo floreado. Tu canal de alguna manera me recordó su voz. Gracias por ser un espacio donde las cosas se pueden contar. Una suscriptora anónima de Mar del Plata. Hola Martín, espero que puedas leer mi historia. Soy de los que todavía van a librerías de usados para buscar tesoros. No lo hago por el precio, sino porque me gusta sentir que ese objeto fue amado por alguien más. Mi soledad se siente más ligera cuando leo palabras que otras personas subrayaron. El mes pasado estaba pasando por una muy mala racha. Me sentía desconectado de mis amigos, como si habláramos idiomas distintos. Compré una edición vieja del Principito. Estaba descascarada y olía a humedad. Me senté en un café a leerlo, sintiéndome como el único habitante de un planeta alejado. Al llegar a la mitad, encontré un sobre pequeño pegado con cinta. Estaba dirigido a quien necesite leer esto. Adentro había una nota escrita a mano, con una caligrafía temblorosa pero firme, y decía: si encontraste este libro es porque hoy buscabas compañía. Yo lo leí cuando perdí a mi esposo hace 30 años. Me salvó la vida. Ahora te toca a vos dejar que estas páginas te abracen. No solo en el tiempo, estamos conectados también por lo que leemos. La nota estaba fechada hace 10 años. Me quedé helado. Esa persona, que quizás ya ni siquiera esté, se tomó el tiempo de pensar en un extraño del futuro. El libro dejó de ser un objeto y se convirtió en una mano estirada a través de las décadas. Esa tarde, en lugar de volver a mi casa a encerrarme, me quedé en el café y le escribí una carta a mi hermano, a mano, como se hacía antes. La redención fue entender que el silencio no es una pared, es un papel en blanco donde siempre alguien en algún momento va a escribir algo para nosotros. Ahora, cada libro que termino le dejo una nota adentro. Es mi forma de decirle al próximo que pase por ahí: acá estuve yo y acá estás vos y no estamos solos.
Para terminar, les cuento la historia de Lucas. Él trabajaba de mozo y estaba muy angustiado porque no llegaba a pagar el alquiler. Una noche, una pareja joven cenó ahí, pagó y se fue rápido. Cuando Lucas, el protagonista, fue a limpiar la mesa, encontró debajo del plato un billete de propina doblado en 4 partes. Adentro tenía un mensaje escrito con lapicera roja que decía: no sabemos por qué hoy tenés esa cara, pero lo vas a lograr. El billete era de un valor mucho más alto de lo normal. Lucas, el protagonista de esta historia, dice que lo más importante no fue el dinero, sino saber que alguien, entre tantos clientes, se detuvo a verlo de verdad. Este es el final del video y antes de terminar me gustaría contar o leer, mejor dicho, algunos de los mails que me estuvieron llegando esta semana sobre el estar solo y sobre la soledad. Son pequeños correos o pequeños mensajes que me deja la gente. Uno es un suscriptor, Mateo. Hola, te escribo desde Santiago. Mi soledad tiene nombre de entrada de cine. Hace meses que voy solo a las funciones de trasnoche. Al principio me sentía observado, como si todos supieran que no tenía a quién invitar, pero ayer una chica que limpiaba la sala me vio salir y me dijo: buena elección, es de mis favoritas. Me dijo así por la película que elegí. Fue una frase de 3 segundos, pero me hizo sentir que por un momento alguien compartía mi mismo universo. Yo ya no me sentí el raro del cine, sino un espectador más. Después, ahí termina el correo. Después tengo otro más que es de Elena, que me escribe: vivo sola en un edificio enorme en Medellín, Colombia, y a veces el silencio de mi departamento me aturde. Mi única conexión con el mundo real era cruzarme con Doña Rosa, mi vecina del cuarto B. Ella siempre lleva una bolsa como de pan caliente. Ayer me detuvo en el pasillo y me dio un pancito. Hice de más, mija, y me acordé de usted. No sabe que ese pan fue lo único tibio que sentí en mi corazón en toda la semana. La soledad se cura con gestos de harina y sal. Eh, Quería leer otro pequeño mensaje que me dejaron de Julián, desde Buenos Aires, Argentina. Julián dice así: te escucho siempre mientras vuelvo del trabajo, trabajo en sistema y a veces paso 10 horas sin hablar con un humano. El otro día estaba parado en un semáforo de la 9 de julio. Un pibe que limpiaba los vidrios me hizo un gesto de ok porque estaba escuchando música y moviendo la cabeza. Le sonreí, él me sonrió y cambió el semáforo. Fueron 30 segundos, pero esa sonrisa me recordó que afuera de mi pantalla hay gente que me ve. No soy un fantasma dentro de un monitor. Me llegó, ese es el final de Julián, me llegó un mensaje de un hombre que se llama Carlos, que es de España, tiene 70 años y en España es todo un tema, el tema de la soledad. Y el mensaje comienza así: tengo 70 años y la soledad en España es ruidosa pero vacía. Mi mujer falleció hace un año y el banco del parque se volvió mi refugio. El martes, un nene que perseguía una paloma se tropezó cerca de mí. Lo ayudé a levantarme y su mamá me dio las gracias con una mirada de respeto, de esas que ya no se ven. Me sentí útil, me sentí parte del mundo, no solo un mueble más. A veces solo necesitamos que alguien nos necesite, aunque sea para sacudirnos el polvo de las rodillas. Y por último, o mejor dicho, anteúltimo, voy a leer el de Sofía, que dice así: desde México te escribo desde una cafetería en el DF. Mi soledad es el de las mudanzas. Acabo de llegar y no conozco a nadie acá. Hoy, el barista escribió mi nombre en un vaso y le puso una carita feliz al lado. Me quedé mirando el vaso media hora. Me sentí reconocida. Parece una tontería, pero es una ciudad de millones de personas, México, en el DF. Que alguien escriba tu nombre y te desee un buen día es como encontrar
un oasis en el desierto. Mañana voy a volver, solo para que alguien me llame por mi nombre otra vez. La última historia que tenía ganas de compartir, que fue un correo que me llegó de noche, es el de Nicolás. Trabaja en una empresa de desarrollo de software para Europa, es argentino, tiene 35 años y vive en una de las zonas más lindas de Buenos Aires. Su correo comienza así: hola, no sé bien por qué te escribo esto, no es una confesión heroica ni una historia de esas que terminan con aplausos. Creo que te escribo porque tu voz en los videos suena como alguien que no interrumpe, como alguien que no apura, como alguien que no necesita arreglarme. Tengo 35 años, vivo en un piso 20, en una de las zonas más caras de la ciudad. Desde la ventana veo el río de noche, las luces reflejadas como si todo estuviera en movimiento, aunque yo no lo esté. Mi salario tiene más ceros de los que alguna vez imaginé cuando era chico y soñaba con que me vaya bien. Si alguien mirara mi vida desde afuera, diría que gané. Pero lo que hoy me pasó me dejó helado. Me desperté tarde, no porque estuviera cansado, sino porque era mi franco y no tenía un motivo real para levantarme temprano y rápido. Me fui hasta la cocina, puse la pava eléctrica y por costumbre intenté decir en voz alta buen día. Apenas salió sonido, me ardía la garganta y no era un dolor físico. Era como si las cuerdas vocales se quejaran por abandono. Me di cuenta de que hacía varios días que no hablaba en voz alta, varios días que estaba sin pronunciar una palabra real. Mi vida es una sucesión de notificaciones. Trabajo como desarrollador de software para una empresa en Europa. Los usos horarios me ordenan la existencia. Me despierto con Jack, reviso correos mientras el café se enfría. Paso el día resolviendo problemas abstractos de personas que solo existen como nombres de usuarios y fotos de perfil borrosa. Tengo varios monitores, una silla ergonómica, auriculares muy caros. Todo está pensado para rendir, nada para vivir. Mi departamento es perfecto. Es minimalista, limpio y silencioso. Demasiado silencioso. No es un silencio de paz. Es un silencio que a veces pesa. Un silencio que zumba. Como un electrodoméstico viejo que nunca se apaga del todo. A veces dejo la tele prendida sin volumen, solo para ver movimiento. A veces abro YouTube y no pongo nada. Solo dejo que el algoritmo decida por mí, como si eso fuera compañía. Me descubro caminando descalzo por el living, tocando los muebles, comprobando que siguen ahí, que yo sigo ahí. Hay noches en las que, para sentir que existo, me pongo a chatear con la inteligencia artificial. No para pedirle respuestas importantes, le pregunto pavadas, le pregunto cosas que ya sé, no porque necesite la información, sino porque necesito ver que algo responde en tiempo real, que algo devuelve un texto, una reacción, una señal. Es patético, lo sé, un tipo con varios títulos universitarios, con un suelo envidiable, buscando interacción en una máquina que solo procesa posibilidades y probabilidades. No sirve para nada. El otro día escribí me siento solo. La respuesta fue inmediata, educada y correcta. Una lista de sugerencias, pasos numerados, palabras cuidadas. Cerré la laptop de golpe. Me cayó la ficha de algo muy simple. La IA no tiene manos para apoyarlas en el borde de la mesa. No tiene ojos para notar que mi casa es cara pero está vacía. No puede oler el café frío ni escuchar el eco de cuando camino. No puede notar a mi alma. Crecí creyendo que el silencio era un premio. En mi casa, cuando era chico, el ruido significaba problemas, discusiones y portazos. Aprendí que estar callado era sobrevivir, que no molestar era una virtud y que arreglárselas solo era madurar. Cuando me mudé por primera vez solo, sentí orgullo. Cuando me mudé a este piso sentí victoria. Hoy siento algo distinto.
algo que no sé nombrar. Trabajo, hago deporte, duermo y repito. No tengo fotos recientes con nadie, no porque no quiera, sino porque no hay con quién. Mis amigos se fueron yendo de a pocos. Mudanzas, hijos, otros países. Las charlas se volvieron emojis, después reacciones y después nada. Nadie se pelea conmigo. Simplemente me fui quedando quieto mientras los demás avanzaban. A veces pienso que me volví invisible por eficiencia. El martes bajé al supermercado. Era mi única salida de la semana, ir a comprar comida. Me puse una campera cara, zapatillas limpias. El ascensor tardó, siempre tarda el ascensor. En el reflejo del espejo vi mi cara cansada, bien afeitada, correcta, una cara que no delata nada. El supermercado estaba lleno de ruido humano, carros chocando, bebés llorando, gente apurada. Me sentí fuera de lugar, como si hubiera entrado a una escena que ya estaba en marcha sin mí. Tomé lo de siempre, lo que no ensucia, lo que sobra y lo que no deja restos. En la fila, la cajera tuvo un problema con el sistema. Una señora mayor, de anteojos gastados y manos lentas, la gente empezó a suspirar, a mirar el reloj, a quejarse en voz alta y en voz baja. Y yo, en cambio, miraba al piso, como hago siempre. No quería ser parte de nada. Cuando llegó mi turno, ella levantó la vista y me dijo: perdón por la demora, hijo, hoy me tiemblan un poco las manos. No sé qué pasó en mí en ese momento, pero algo me quebró. Miré sus manos y eran reales. Tenía manchas, arrugas, historia. Era una señora mayor la cajera. No era un avatar. No eran una firma digital. Eran manos que habían trabajado toda la vida. No sé por qué sentí ganas de llorar ahí mismo, entre las góndolas de fideo y papel higiénico. No por ella, sino por mí. Por todo lo que había evitado sentir. No dije nada, pagué y me fui. Pero esa noche no dormí. El silencio del piso 20 ya no era soportable. Me acosté con la ventana abierta, escuchando sirenas lejanas, autos, voces. Necesitaba ruido humano para no desaparecer. A la mañana siguiente hice algo mínimo, ridículo incluso. Salí de casa sin teléfono. Me sentía desnudo, me sentía vulnerable. Caminé hasta la plaza que está a 5 cuadras de mi casa. Una plaza que crucé cientos de veces sin verla. Me senté en un banco, no hice nada, no produje nada y no optimicé nada. Simplemente en ese banco estaba escuchando pájaros, escuchaba el tránsito y escuchaba risas. Un nene pasó corriendo y se le cayó una pelota cerca de mis pies. La levanté, se la devolví, me miró y me dijo: gracias, señor, con una sonrisa desdentada. Eso fue todo, 2 palabras y 3 segundos. Pero cuando volví a mi departamento, el silencio era distinto. No zumbaba, no atacaba, era espacio. Ese mismo día le escribí a un amigo de la secundaria, no un mensaje, un audio, mi voz, imperfecta, temblorosa. Le hablé de un recuerdo viejo, de los fichines, de una risa que ya no recordaba cómo sonaba. No respondió enseguida, y por primera vez en mucho tiempo eso me destruyó, porque el silencio ya no era vacío, era pausa. No sé qué va a pasar después, no sé si esto cambia algo grande, solo sé que hoy usé mi voz y que alguien en algún lugar quizás la escuche. Gracias por leer, Nicolás.